Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema autoridad delegada. Esto basado en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Antes de empezar, les ruego que hagamos una oración a Dios pidiéndole su bendición. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque ahora que somos tus hijos y nos has dado tu Santo Espíritu, nos has dado la orden y la autoridad para compartir tu Santo Evangelio a todos los que nos rodean, con el propósito de que te conozcan y vengan también como nosotros a beber de esa fuente de vida eterna que es nuestro Señor Jesús. A ti es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias. Bendice este estudio a todos los que lo escuchen. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El evangelista Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos, el hombre desechado por la sociedad, una de las personas más viles que Jesús pudo haber llamado a su círculo cercano, a ser no solamente un discípulo, sino un apóstol, nos presenta a un Jesús lleno de compasión por las multitudes y por los individuos que necesitan el perdón de Dios. Mateo, terminando su capítulo 9, nos dice que Jesús, viendo a las personas como ovejas que no tienen un pastor, desbalagadas, compungidas, tristes, Él tuvo compasión. Y entonces vamos a empezar leyendo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente. Dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. El Señor Jesucristo, entonces, habiendo hablado con plena autoridad en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, posteriormente desciende del monte, llega a la ciudad de Capernaum y hace una serie de milagros que Mateo los agrupa de 3 en 3, formando 3 grupos de 3 milagros cada uno. Aquí demostrando que el Señor Jesucristo es el Señor y tiene plena autoridad, no solamente sobre enfermedades como la lepra, que únicamente era curada en aquel entonces por Dios. Ningún leproso podía quedar sano con ningún medicamento. Solamente por el poder y la gracia de Dios podía ser sano. Y Él levantaba paralíticos, resucitó una niña, dio vista a 2 ciegos, a un mudo endemoniado le dio el habla, a una mujer febril la levantó de la cama quitándole la infección y la fiebre, a 2 gadarenos los exorcizó y les dio una vida nueva. Y estando con sus discípulos en la barca, una gran tempestad, cual nunca habían conocido estos hombres pescadores, curtidos en las labores del mar, teniendo un gran temor de que pudiesen perecer ahogados, Jesús, con su autoridad, ordenó al viento y al mar: calla, enmudece. De tal forma de que estos hombres se preguntaron: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Jesús demostró con plena autoridad que es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de David, que es el bendito esperado por el pueblo de Israel desde muchos siglos atrás. Jesús entonces da su autoridad a los 12 apóstoles y menciona el evangelista Mateo esta lista que es semejante a la lista que presenta Lucas y Marcos. En la primera parte se menciona a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan como cabeza de esta lista. En los otros evangelios, la lista, la siguiente parte, suele variar un poco, pero también termina siempre con Judas Iscariote y siempre se subraya el que también le traicionó. Entonces vamos a empezar leyendo de verso en verso y hacer algunos comentarios. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. La mies son los productos agrícolas usuales en aquella época, en aquella región. La avena, el trigo, la cebada. La mies viene siendo pues la cosecha. Y el Señor Jesús dice que ya la cosecha está lista y que se necesitan obreros. Así lo dice en el siguiente verso. Por tanto, rogad al Señor de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Y Él, el Señor, manda a estos 12 obreros a empezar a pregonar el Evangelio. Vamos a leer entonces el verso 1 del capítulo 10 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos. Lo primero que menciona Mateo, llama la atención, es que les dio poder sobre los espíritus inmundos o demonios. Aquí Mateo está haciendo ver de una manera clara que hay un parteaguas en este momento histórico. El reino satánico, que por siglos estuvo dominando al hombre, ahora está siendo resquebrajado. Llega Jesús,
llega la cruz de Cristo y fractura ese reino, se empieza a desmoronar. Lo primero es que Jesús le da autoridad a sus apóstoles sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio. Y la victoria final será hecha, realizada por el Señor Jesús en la cruz. Pablo dice que en la cruz fue clavada el decreto que existía contra nosotros y que las huestes espirituales malignas han sido mostradas como nuestros enemigos, han sido presentados como huestes que han perdido la guerra. Entonces, vamos a ver el siguiente verso. Para expulsarlos, exorcizar a los demonios y darle libertad al ser humano. Y para sanar toda enfermedad. Aquí no dice que algunos paralíticos o ciegos o sordos o mudos, sino toda enfermedad y toda dolencia. Y esto acompañaría a la predicación del Evangelio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Simón es el nombre original del apóstol Pedro. Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra. Este apóstol es mencionado en primer lugar, aunque no fue el primero en conocer al Señor Jesucristo. Su hermano Andrés conoció a Jesús antes y él invitó a Pedro o a Simón a conocer al Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué en las 3 listas que hay de los apóstoles se menciona siempre a Simón Pedro y se dice que es primero Simón llamado Pedro? Bueno, esto es muy posiblemente porque el Señor Jesús a Pedro le dio las llaves del reino. Pedro fue una persona muy impulsiva, una persona que se hacía preguntas y que le hacía preguntas a Jesús. Una persona que estaba siempre al frente de los demás. Incluso recordemos que en el huerto de Getsemaní, cuando Judas traiciona a Jesús y llega la guardia para arrestar al Señor Jesucristo, Pedro saca una espada y hiere a Malcolm en la oreja derecha. Y Pedro es aquel que le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y cuando Jesús dice, ven a mí, Pedro salta de la barca y empieza a caminar en el mar. Pedro es aquel que le dice, aunque todos te dejen, aunque todos se espanten, yo me quedaré contigo. Y Jesús le dijo, en verdad, te digo que hoy me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro fue aquel discípulo que cuando escuchó de las mujeres que Jesús había resucitado, corrió él primero, aunque por su edad ya no llegó a la tumba en primer lugar, sino fue el apóstol Juan. Pedro, pues, es el hombre que siempre estaba cerca de Jesús. De hecho, Pedro, Jacobo y Juan formaron el círculo íntimo del Señor Jesucristo. Pero el punto es que el Señor Jesús a Pedro le da la preeminencia con ese carácter altibajo, con ese carácter agresivo, con ese carácter bravo. Dios le dio este ministerio y le puso por nombre Piedra. Si bien es cierto que en un momento dado no mostraba las cualidades de ser una piedra sólida, posteriormente, con el tiempo, él adquirió ese carácter. Hay que recordar que cuando el Señor Jesús resucita y se encuentra con Pedro en Galilea, él ya había empezado su antiguo oficio de pescador, habiéndose olvidado de lo que Jesús les había enseñado.
el Señor Jesús lo rectifica, lo consuela, lo anima, lo reenvía para ser el pastor de la iglesia incipiente. Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y entonces él responde: sí, Señor, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, de este Pedro tenemos mucha información. No así de su hermano Andrés. Es poco lo que se dice de él. De hecho, en las tradiciones de la iglesia temprana primitiva, se dice que Pedro murió crucificado en una cruz en forma precisamente de cruz, al haber él compartido el evangelio a una mujer de alta clase. Pero no se menciona mucho, y de la Biblia por lo general se menciona frecuentemente con Pedro, pero es poco lo que tenemos nosotros de la biografía de Andrés en la Biblia. Sigo leyendo. En el verso 3 dice: y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, y en la Biblia se nos dice que Zebedeo tenía trabajadores para él. Entonces Jacobo y Juan no eran pescadores de escasos recursos. Se entiende que su situación económica era solvente. A estos hombres el Señor Jesús los llama para ser sus discípulos. De hecho, en el Evangelio de Marcos se les menciona como los hijos del trueno. Esto nos quiere decir que eran hombres bravos, eran hombres que estaban acostumbrados a batallar con el mar. Pero su carácter ha de haber sido un poco ríspido. De hecho, cuando ellos se encuentran a unos personas que no están con Jesús, que están exorcizando demonios, dicen: Señor, ¿quieres que se los impidamos? Y Jesús les dice: no, el que no es contra mí es conmigo, déjalos. No están con nosotros, pero ellos están en el camino de Dios. Esto nos dice de que el Señor Jesús nos está advirtiendo de que no seamos sectarios, que cuidemos de no señalar a aquellas personas que no van con nosotros. En la iglesia cristiana hay diferentes nominaciones o denominaciones. Estas se han hecho al cabo de la historia de la iglesia por algunas circunstancias, por algunas ideas que algunos tenemos, que esto sí es bíblico y esto no. Sin embargo, lo importante es que si la persona ha creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, y lo obedece, le ama, entonces nosotros tenemos que recibirlo como nuestro hermano que es. Es importante reconocer que en la iglesia, en todo el mundo, es diferente de una cultura a otra. Tenemos la iglesia griega ortodoxa, tenemos la iglesia asiática, la iglesia africana y la iglesia latinoamericana, anglosajona, europea, y nuestros cultos difieren un poco, pero la doctrina en general es la misma, salvo algunos detalles, pero bueno, si está en la Biblia, nosotros somos todos hermanos. De Juan se nos habla acerca de que él era muy cercano a Jesús. De hecho, él fue el que se le recostó en el pecho al Señor Jesucristo y él preguntó quién había de traicionarlo. Juan también se le conoce como el apóstol del amor. Conforme pasó el tiempo, el Señor Jesucristo fue modulando el carácter de Juan, de tal forma de que en lugar de ser el hijo de trueno, llegó a ser un hombre que amaba a todos los cristianos. Y sus epístolas y su evangelio dan cuenta de ello. Él también escribió el libro del Apocalipsis. Juan murió ya muy anciano. Estuvo en la isla de Patmos y vivió hasta ya entrado el segundo siglo.
cuando Jacobo y Juan, siendo todavía jóvenes, discípulos del Señor Jesucristo, a través de su madre le pidieron un lugar especial en el reino del Señor Jesús, ellos no sabían lo que pedían. Sin embargo, cuando el Señor Jesús les dijo, ¿pueden beber de la copa que yo beberé y ser bautizado del bautismo que yo seré bautizado? Y ellos intempestosamente contestaron, sí podemos, Señor. Y el Señor Jesús les dijo, de hecho, beberán de mi copa y serán bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Esto pues indicó que ellos también sufrirían el martirio. Ellos también sufrirían por ser cristianos. De hecho, después de Esteban, el primer mártir, Herodes mandó matar a espada a Jacobo. Este Jacobo fue decapitado. Y su hermano, Juan, por lo contrario, vivió ya muy entrado en años. Bueno, de los demás apóstoles poco tenemos información. Vamos a seguir leyendo. Felipe y Bartolomé, es poco lo que sabemos. De Felipe, que tenía unas hijas que eran profetisas, y Felipe también fue aquel que fue llevado por el Espíritu Santo para compartir el Evangelio a los samaritanos, y de ahí al camino que va hacia Etiopía, donde venía una persona importante de este país, y al cual él le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Estaba leyendo una sección de Isaías, y entonces Felipe empezó a hablar del Señor Jesucristo, y una vez que este hombre dijo, creo en Jesús como mi Salvador y Señor, entonces lo bautizó. Y este eunuco siguió su camino y Felipe el suyo. Entonces nosotros vemos que de Felipe se nos dice poco, pero de Bartolomé menos. Tomás es aquel hombre que había sido incrédulo y Jesús le dijo, ven, acerca tu mano y toca donde tengo mis heridas, ve que tengo todavía las heridas de los clavos. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. Y se inclinó ante Jesús. Entonces, bueno, de Tomás es poco lo que se tiene. Se dice que él había ido a la India y allá predicó el Evangelio y murió martirizado. Mateo es el recaudador de impuestos, el publicano. También poco tenemos en la Biblia qué pasó después con Mateo, a excepción de que él escribió el primer evangelio que nosotros tenemos como primero. Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, también es poco lo que se nos dice y vamos a seguir leyendo la Biblia. Simón el Celote. Aquí vemos que nosotros encontramos a un revolucionario entre las filas de los discípulos y más aún de los apóstoles del Señor Jesús. Los celotas eran hombres revolucionarios que perseguían derrocar al gobierno romano y liberar de este yugo a Israel a través de la espada. Entonces nosotros vemos que este hombre, a pesar de que él buscaba a través de la violencia la liberación de Israel, encontró que solamente a través del amor, la gracia, el perdón que el Señor Jesús nos da, puede haber un cambio real en el corazón del hombre. Y este cambio que es provocado por el Señor Jesucristo en el corazón de la persona, si este cambio ocurre en la mayoría de la gente, la sociedad tendrá que cambiar. De hecho, nuestra sociedad occidental, nuestra cultura actual, es así porque ha recibido una gran influencia del cristianismo, lo que no ocurre en algunos otros países, como en los países musulmanes. Entonces nosotros vemos que este revolucionario y el publicano Mateo y aquellos que eran hijos del trueno eran personas completamente diferentes, que chocaban unos con otros. Jesús tuvo a un grupo de 12 personas difíciles para enseñar, pero todo el cambio fue producido por el Espíritu de Dios. Vamos a ver que Judas Iscariote, el último en ser mencionado, este hombre presumiblemente tenía ciertos dones, cierto
manejo de las finanzas y por eso a él se le dio la bolsa. Pero él era un ladrón. Judas sacaba de la bolsa para sus propios gustos. Y nosotros vemos que al final de cuentas vendió a Jesús por dinero. Entonces, en la iglesia, nosotros vemos que va a haber gente que nos traicione. Gente que no esté de acuerdo con nosotros, que tiene otra óptica, pero sobre todo que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano. Y como dice Juan en sus epístolas, estaban con nosotros, pero salieron para mostrarse de que no eran de nosotros. Entonces, Judas Iscariote es un hombre que nunca creyó, a pesar de ser discípulo, a pesar de ser un apóstol, a pesar de haber ido y haber hecho milagros como exorcizar demonios, sanar lepra, levantar muertos a la vida. A pesar de haber estado con Jesús casi 3 años, no creyó. Sigamos adelante. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. ¿Qué les instruyó? ¿Qué les dijo? Leamos. No vayáis por el camino de los gentiles. El Señor Jesucristo vino primeramente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y por eso les da la instrucción. Vayan únicamente a los pueblos, a las aldeas donde hay judíos, hay israelitas. Hay que considerar que esta misión que el Señor Jesús da fue una misión rápida, fue una misión de corto tiempo. Y entonces dice, no vayan por el camino, no vayan hacia las ciudades, hacia los pueblos, aldeas de los extranjeros, sino solamente a los hijos de Israel. Esto es porque Dios prometió que Él enviaría a su Mesías para pregonar el año de bendición, el año de bondad, el año de gracia. Hay que recordar que el profeta Isaías así lo menciona, ¿sí? Él, Jesús, ha venido para ser la luz del mundo, para romper las cadenas, para dar libertad a los cautivos. Y esto es para Israel. Posteriormente, cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, rechaza a Jesús, Dios, ya sabiéndolo, lo había planeado, abre el camino a los gentiles. Al final, Mateo 28 dice que Él, Jesús, envía a sus discípulos a todas las naciones para pregonar este evangelio. Entonces, aquí vemos que primero es para los judíos quienes lo rechazan y entonces el evangelio se abre para todos nosotros los que no somos judíos. Sigo leyendo. Y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Los samaritanos eran personas que habían tenido como antecedentes lejanos, habían tenido a algunos israelitas. Asiria había llegado ya por el año 700 más o menos y se había llevado cautivo al pueblo de Israel que había sido idólatra, que había estado en su necedad, obcecada de dejar los caminos de Dios, y Dios como castigo los envió al exilio del cual nunca regresaron. Los asirios tenían por costumbre llevarse pues a los pueblos cautivos a los cuales habían vencido, y en su lugar enviaban otros pueblos de los cuales habían vencido a poblar esa tierra. Así bueno pues, los que llegaron a la tierra de Israel no eran israelitas, y estos se unieron con los pocos israelitas que habían quedado en la tierra. Esos pocos habían sido gente tan pobre que no tenía mucho valor para los asirios llevárselos. Y de ahí este misticismo, este mestizaje, esta unión de estos pueblos. Y entonces eran en parte israelitas, pero los judíos
los desdeñaban porque no eran de sangre pura como ellos. Jesús aquí también prohíbe que vayan a los samaritanos, porque la promesa de Dios era para el pueblo judío. Los samaritanos, hay que recordar que ya habían sido en parte evangelizados por el Señor Jesús. Cuando Él viene de Galilea hacia Jerusalén, pasa por Samaria, llega al pozo de Siquem, ahí llega una mujer samaritana, Él le dice: mujer, dame agua de beber. La samaritana empieza a interrelacionarse con Jesús y le dice: se me hace que tú eres profeta. Y entonces Jesús dice: ve por tu marido y trae con él. Y no tengo exactamente, le dice Jesús. Entonces la samaritana corriendo va y avisa a todo el pueblo de Samaria. Vienen y Jesús les predica el evangelio. Posteriormente, en Hechos de los Apóstoles, Felipe va y pregona el evangelio a los samaritanos. Entonces vemos que no son echados a un lado en total, por completo, pero en este momento Jesús está enviando a sus discípulos únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigo leyendo. Sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios, cuando promete, cumple, y Él había prometido enviar al Mesías a la casa de Israel. Así Dios lo hace. Pero Dios ya sabía que el Mesías iba a ser rechazado y abre, insisto y vuelvo a repetir, abre las puertas del reino a todo el mundo. Sigo leyendo. En el verso 7 dice: cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que empezó diciendo Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, dicen los apóstoles. Sigo leyendo. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Aquí Jesús amplía lo que dice en el verso 1. Entonces, ellos van a hacer una serie de señales y de maravillas, de milagros, para de esta forma certificar sus palabras, que son las mismas palabras de Jesús. Arrepiéntanse. Es el momento en que viene Dios, hará juicio. Y dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí Jesús les dice a los discípulos: no vayan a cobrar ningún dinero. Todo tiene que ser gratuito, porque ustedes lo han recibido gratuito. Sigo leyendo. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos. Ustedes tienen que recordar las palabras que yo les he enseñado, dice Jesús. En el capítulo 6 de Mateo les dice: ¿por qué se preocupan ustedes? ¿Qué van a comer el día de mañana? No se afanen, no se angustien. Vean ustedes los pájaros, que ellos no tienen necesidad de labranza y Dios les da su comida. Y las flores del campo no hilan, no tejen, y Dios las viste de una manera maravillosa que ni siquiera el rey Salomón llegó a vestir como uno de estos lirios del campo. Así, bueno, pues busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesiten, Dios se las añadirá. Entonces Jesús aquí les está diciendo lo mismo. Ustedes tienen que confiar en Dios. Él los va a sostener. Y sigo leyendo. No lleven alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén, salario. La alforja, la mochila, para guardar algunos víveres o para guardar alguna ropa extra, no lo necesitan, dice el Señor Jesús. Ni de 2 túnicas, vayan con la ropa que tienen puesta. Y
solamente su par de sandalias. No necesitan más, ni tampoco otro bordón extra. En aquel entonces era muy necesario para poderse apoyar en los caminos. Es posible que el Señor Jesús aquí esté diciendo que ni siquiera un bordón, ni siquiera unas sandalias, tenían que ir a pie. Es posible que haya sido así, pero como quiera que sea, esta situación está mostrando que tiene que ser rápido, inmediato, urgente, porque Jesús ya va a ir pronto a esas ciudades, a esos pueblos. Jesús sabía que su ministerio era corto. Él sabía que ya empezaban a unirse los fariseos, los escribas, el Sanedrín, el sacerdote, se estaban uniendo contra él y que pronto su vida terminaría en la cruz del Calvario. Así que esto era urgente, no podían demorarse, tenían que llegar y hablar del Evangelio. Seguramente que Jesús iría después a estas ciudades también para poder certificar, confirmar con su presencia lo que estos apóstoles ya habían empezado a hacer. Sigamos leyendo. Jesús dice que el obrero es digno de su sostén, de su salario. Eso es importante. De aquí que en la iglesia cristiana sabemos que los ministros del Señor tienen que ser sostenidos por la grey, por el pueblo. Tienen que ser sostenidos por la iglesia. Si bien es cierto, el pastor, el dirigente, el ministro, no debe de vivir por encima del promedio de la mayoría de los cristianos de su grey, pero no debe de vivir por debajo del promedio de la situación económica de su iglesia o de su grey. Sigo leyendo. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. El Señor Jesús dice, lleguen, pregunten quién sea digno, quién es una persona creyente, una persona fiel a Dios. Y entonces quédense ustedes ahí. Y de esta forma reciban lo que se les dé. El alimento que se les dé, su estancia donde se les dé, Dios ha provisto ya para ustedes. Eso que Dios les ha dado es más que suficiente. Sigo leyendo. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Es posible que ese saludo de paz haya sido el saludo usado en aquel entonces, que era Shalom. Paz para contigo, paz para con ustedes. Es posible. O bien pudo haber sido otro saludo de paz. Pero como quiera que sea, ustedes tienen que llegar y bendecir esa casa, bendecir a esa familia. Y su bendición reposará en aquellos que sean hijos de Dios, hijos de paz. Sigo leyendo. Y si la casa es digna, a eso se refiere, a la familia, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, es una costumbre muy judía. Pablo lo hizo, por lo menos en Hechos de los Apóstoles se nos habla de una vez en que no lo aceptaron en la ciudad y al salir él sacudió sus sandalias. Eso es para indicar que la sangre de ustedes cae sobre sus cabezas. Yo he cumplido con la voluntad de Dios. He venido a compartirles el Santo Evangelio. No lo han recibido, yo no soy culpable, yo no soy responsable. Entonces, bueno, pues el Señor Jesús aquí les enseña a los judíos, ¿sí?, su comportamiento, que era algo para ellos normal, común. Y entonces, si no reciben el Evangelio de Dios, ustedes tienen que indicar con esto que son limpios de la sangre de ellos. Sigo leyendo y vamos a terminar. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Sodoma y Gomorra son ciudades que por antonomasia son indicativas de ciudades de gran pecado. Hay que recordar que el Señor Dios
mandó destruir estas ciudades con fuego y azufre que cayó del cielo, porque eran tan pecaminosas que había llegado hasta el cielo el clamor contra ella. Entonces, dice aquí que la tierra donde ellos vayan, el pueblo, la ciudad en las que ellos vayan y no reciban su mensaje, serán más culpables que Sodoma y Gomorra, porque ha venido Jesús, ha dado su evangelio con señales y prodigios, y si no reciben el santo evangelio de Jesús, por ellos serán más culpables que Sodoma y Gomorra. De hecho, el Señor Jesús dice que si Jesús hubiera ido y hubiera predicado el evangelio en Sodoma y Gomorra, mucho tiempo atrás se hubieran arrepentido. Pero las ciudades de Corazín, Betsaida, Capernaum, en donde Jesús hizo muchos milagros, se mantuvieron impenitentes. No siguieron la pauta normal, que es arrepentimiento. Y por lo tanto, son merecedoras de un mayor castigo que Sodoma y Gomorra. Esta parte del Evangelio, Dios quiso que se escribiera, porque fue para un momento histórico, para una situación especial. Esto fue dado por Jesús a los discípulos o apóstoles que iban a ir adelante de él a predicar el Evangelio en su tiempo. Los estudiosos dicen que esto no es aplicable a los cristianos de todos los tiempos. Si bien es cierto, algunos lo han tomado literalmente y han tratado de vivir conforme a esta parte que hemos leído, en que solamente tienen un par de sandalias, un bordón y una túnica, y que no tienen ninguna propiedad. Si bien es cierto que muchos lo han hecho así, la mayoría han visto que no es factible. Hay que ver que estos eran apóstoles, discípulos itinerantes. Poco después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, hubo muchos discípulos así, itinerantes, que iban de un pueblo a otro y vivían así, con solamente lo que llevaban puesto. Pero una vez que se habían asentado en algún lugar, una vez que ya habían formado un grupo, una iglesia, y que tenía que haber un ministro ahí, entonces cambiaban las circunstancias. Nosotros vemos que Pablo dirige un saludo a los hermanos que se encuentran en Roma, en capítulo 16, diciendo que todos los que se reúnen en tu casa, muchos saludos. Entonces, los discípulos del Señor Jesucristo sí pueden tener alguna propiedad, sea una casa, sea un negocio, sea un auto, sea X propiedad, pero lo que el Señor Jesús aquí también quiere es que entendamos una cosa, que nosotros debemos de confiar plenamente en Dios para todas nuestras necesidades, que tenemos que tener en mente que no nos afanemos, que no nos preocupemos. Sí tenemos que trabajar y tenemos que ver por nuestra familia y tenemos que ver por nuestra congregación, pero trabajar confiados en que Dios proveerá, trabajar sin ese afán tan extenuante que no tengamos energías para después convivir con nuestra familia, enseñarles el camino de Dios, orar, platicar con Dios, reunirnos en la iglesia. Hay personas que prefieren trabajar y trabajar y trabajar y no reunirse con la iglesia y no leer la Biblia y no orar porque quieren tener más. Y Jesús dice a todos sus hermanos, no, con lo mínimo será suficiente. Hay que recordar que las cosas de este mundo van a fenecer, van a perecer, van a desaparecer poco tiempo. Y si no las cosas, tú, yo. Entonces, bueno, pues, la invitación es que al leer esta parte de la Biblia, nosotros entendamos varias cosas. Número uno, que hemos sido llamados para compartir el Evangelio a todos los que nos rodean. Ir y predicar el Evangelio
a todos los que nos rodean. No necesitamos ir al otro lado del mundo, pero si así Dios nos envía, gracias a Dios. De lo contrario, a los que nos rodean. También es importante recordar que no nos afanemos, que le demos tiempo a cada una de las cosas que Dios ha puesto bajo nuestra dirección, bajo nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay hombres que se quejan, que se lamentan porque han dejado de poner atención a su esposa e hijos por estar tanto tiempo ocupados en el trabajo? Evitemos esto. Y finalmente, esta parte del Evangelio nos dice que Dios ha llamado a su servicio a personas que son pecadores, personas que, si lo viéramos desde el punto de vista humano, no lo merecieran. Pedro no merecía ser llamado apóstol, ni Juan, el hijo de trueno, ni Mateo, que era un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre que estaba cobrando un impuesto excesivo para quedarse con una parte de ese impuesto. Tampoco lo merecía Simón, el celote, que era un hombre revolucionario, que posiblemente había ya matado 2 o 3, 4 personas y que tenía sus manos manchadas de sangre. Si nosotros nos ponemos a ver en esta lista, nos vamos a dar cuenta que son hombres de carne y hueso como tú y como yo. Y que así como Dios tuvo gran misericordia para con ellos, también para ti y para mí. Y así como Dios perdonó a estos hombres de sus iniquidades, también a ti y a mí. Y podemos dar gloria a Dios, porque nosotros que somos viles, también Dios nos ha aceptado. Primero nos llamó y ahora nos ha aceptado y nos ha equipado, como a ellos, para compartir el Evangelio. Así que hagámoslo. Oremos. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús por habernos llamado a tu conocimiento, a tu gracia y a tu perdón. Bendecimos tu nombre. Muchas gracias. Te invitamos cordialmente a que estés con nosotros todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live. Por favor, entra, escribe tus peticiones de oración. Con gusto oraremos todos los martes, 6 de la tarde. Gracias por haber visto el Facebook Live hace rato y esperemos que todos los martes a las 6 estés con nosotros. Te acuerdo que estamos en YouTube, en Facebook, y también venos por favor todos los martes, los jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete, ve los videos anteriores, comparte. Muchas gracias. Dios te bendiga.